Paren las prensas. Esto no es una película, esto está ocurriendo en vivo ante nuestros ojos. Finlandia y la OTAN lloran hipócritamente por el despliegue militar ruso en su frontera. Pero ¿quién provocó esta escena, mis amigos? Pues Helsinki, que en 2023 decidió unirse a la alianza perrorrabiosa de la OTAN y se lanzó a extender su frontera hostil contra Moscú en 2.300 kilómetros. Y ahora, cuando Rusia reactiva viejas bases soviéticas, despliega 2.000 soldados en la zona de Kamenka y construye almacenes blindados en Petroxavos, ahora se hacen las víctimas. Y Vladimir Putin no se queda de brazos cruzados. No, señor, porque mientras Europa anuncia un gasto militar de 800.000 millones de euros y Macron amenaza con desplegar armas nucleares en pleno suelo europeo, Rusia se prepara para reforzar su ejército hasta alcanzar, anótelo, 1,5 millones de soldados. Si Occidente sigue empujando, el caos será inevitable. La responsabilidad es toda suya. ¿Quieres los detalles? Pues prepárate porque esto apenas comienza. El puño de hierro de Vladimir Putin está rompiendo la calma de la OTAN. Alexander Stubb, presidente de Finlandia, con el Jesús en la boca, miró cómo la militarización de Rusia en su frontera llegó a niveles sin precedentes. Porque los rusos no solo despliegan decenas de soldados y armamentos sofisticados, sino que además reactivan unas buenas y viejas bases militares soviéticas. ¿Y qué dicen las fuentes? Pues que en cuestión de semanas la infraestructura militar en la frontera finlandesa se ha multiplicado exponencialmente. Y las imágenes satelitales citadas por medios occidentales, anótelos, como Reuters, uno de los grandes mitómanos de América Latina, Infobae o la agencia AP, confirman que movimientos militares rusos en lugares estratégicos se están haciendo a pocos kilómetros de la frontera ya de la Alianza Atlántica. Esto no es casualidad, es una estrategia clave para cambiar las reglas del juego en la región. Y el Kremlin, ante la política militarista de Europa, ha puesto en marcha un plan para reforzar su presencia y quizás preparar el terreno para ejecutar una acción rápida de ser necesaria. Y el despliegue, según estos medios rusos, en estos momentos, incluye más de 30 tiendas de campañas para tropas en Kamenka, nuevos almacenes para vehículos blindados en Petroxavod y la reactivación de bases aéreas soviéticas que estaban ubicadas allí durante la era soviética. Es más, la apertura de estas instalaciones, señores, es una advertencia, porque tras la adhesión de Finlandia a la OTAN en 2023, que amplió el territorio de la alianza en algunos 300.000 kilómetros y además en la frontera con Rusia de más de 3.000 kilómetros, los movimientos del Kremlin parecen ser mucho más que demostraciones. Son preparativos operativos para una posible respuesta rápida y para resguardar su soberanía. Y las fuentes que hemos citado aseguran que Rusia está dando una respuesta sin precedentes a la cambiante seguridad en el norte de Europa, o cualquiera podría decir inseguridad. Todo indica que hay un plan para acercar o atacar a Rusia y desatar una nueva guerra en la región. Y la escalada no es un rumor, mis amigos, está en marcha. La pregunta es, ¿estamos preparados para lo que viene? Porque si contemplamos que no solo Finlandia entró en la OTAN, sino también Suecia, que también es, aunque una pequeña franja territorial, pero está cerca de Rusia, estamos hablando de dos naciones que históricamente fueron neutrales en los conflictos internacionales, jugaron un papel de no alineados y ahora pues se han comprado unos colmillos nuevos. Y el plan europeo, y eso está marcado en este plan europeo, que no es solo una estrategia también, es una advertencia a Rusia, porque la Unión Europea ha decidido invertir en defensa en una escala que no se veía desde la Guerra Fría. Se habla de 800.000 millones de dólares en una primera fase de aquí al 2030. Y una parte significativa de ese monto, 150.000 millones, deben ser financiados más tardar al año 2026, según ellos, a través de los mercados de capitales. Y esto permitirá a la eurozona saltarse las reglas fiscales y llenar los bolsillos, nada más y nada menos que del complejo militar estadounidense, que estará atestada de pedidos. Nos dijo la señora Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea: si Europa quiere evitar la guerra, debe prepararse para la guerra. Así afirmó con contundencia cuando anunció este aumento del gasto militar y la reorientación de la industria de defensa europea.
Pero no solo ella. Emmanuel Macron también se pronunció. Está y ha puesto sobre la mesa dispuesto a debatir el despliegue de armas nucleares francesas en Europa, según él, para contrarrestar la amenaza rusa. Y ha dicho que en las próximas semanas tendrá un plan de acción listo. Los movimientos en Europa son claros. Preparar la guerra con Rusia. Putin, por su parte, se blinda en sus fronteras, porque la mayor concentración de tropas se encuentra en el distrito militar de Leningrado, a unos cuantos kilómetros de la frontera finlandesa y además cerca también de los países bálticos. Esto no es casualidad, amigos. La estrategia rusa apunta a mantener una posición de fuerza y disuasión frente a las amenazas occidentales. Imágenes satelitales obtenidas por ESBT de Planet Labs y Public Labs, que son elementos y entes que siguen desde el punto de vista satelital estos mecanismos y estos cambios militares, muestran un patrón de actividad militar en 4 puntos clave. Decíamos, Kamenka, que está, eso es en Rusia, está solo a 60 kilómetros de Finlandia. Y ahí se han visto instalar 130 tiendas militares para unos 2.000 soldados. Y la actividad en Petrozavodsk también es impresionante, con la construcción de almacenes para conformar al menos 100 blindados, es decir, para una operación terrestre. Y además, mis amigos, aquí se mete por los palos otro tema, y es la disputa por el Ártico, porque Finlandia es una nación ártica. Y cuando Suecia y Finlandia entraron en la OTAN, evidentemente la soberanía, entre comillas, eso de soberanía de la OTAN, entra en el Ártico. Es decir, hay países que conforman o tienen plataforma continental, dominio territorial y soberano sobre el Ártico que pertenecen al organismo. Aunque podríamos decir que ya Canadá, por ejemplo, que es otra nación ártica, anteriormente ya pertenecía a otro organismo. Pero bueno, ahora suman más, ¿no? Fíjense, más al norte, y esto lo reporta el mismo medio citado anteriormente, en Severonomorsk. Es un aeródromo previamente utilizado en la época soviética que se encontraba inactivo, pues ahora está siendo ocupado por helicópteros rusos como Mi-8 o Mi-17 y su pista ha sido restaurada. Y en Olenya, que es a unos 140 kilómetros de la frontera con Finlandia, también la actividad se ha intensificado, siendo una base clave en misiones de bombardeos. Es más, han salido bombarderos desde allí para hacer operaciones en Ucrania. Entonces, todo indica que Rusia está en modo preparación total y no hay duda que hay un propósito estratégico. ¿Y qué significa esto? Que estamos en medio de una tensión explosiva. La Guerra Fría no ha terminado. Simplemente se ha transformado en una confrontación, ahora de alta tecnología, de despliegues militares masivos. Evidentemente han cambiado los rostros de los protagonistas, pero sigue siendo una continuidad histórica, que podríamos decir que ni siquiera es con la Guerra Fría, se suma a la Segunda y a la Primera Guerra Mundial, porque esto es la geopolítica, es la política de contención, porque el verdadero padre de la OTAN no es Eisenhower en 1948, ni el señor Harry Truman. El verdadero padre de la OTAN es John Halford Mackinder, el famoso teórico de la geopolítica estadounidense anglosajona, que habló de la región cardial, de la isla mundo, y eso fue a principios del siglo XX, 1905 más o menos sus publicaciones. Entonces el mundo está en alerta máxima, porque Europa, con su plan llamado Rear Europe, se prepara para la peor de las posibilidades. Y de esos 800.000 millones de euros en inversión de defensa que están buscando los quebrados países europeos, 150.000 millones, decíamos, serán financiados en el mercado de capitales. Pero ¿quién se va a beneficiar al final del día con esto, mis amigos? Por supuesto que Estados Unidos. Estados Unidos va a ser el gran beneficiario porque su complejo industrial militar va a gozar de lo lindo con este poco de dinero y con estas armas que ya está vendiendo, por supuesto, a nivel global, porque el mismo complejo militar industrial acaba de venderle o hacer un pacto de defensa de 142.000 millones, que es el más alto hasta los momentos en la historia de la humanidad, con Arabia Saudita. Y habría que preguntarnos, ¿no se supone que el occidente colectivo es democrático, que apoya a puros gobiernos de la libertad y que llevan a la libertad a países como Irak, a países como Libia, a países como Siria, a países como Rusia,
que hay que sacar la tiranía de Vladimir Putin, pero cuando hay negocios de por medio, le venden hasta el peor. Esto fue una producción de Geomatrix. Habló para ustedes Fran Gil.